Hola de nuevo, soy Kenia y sean bienvenidos a un nuevo video. El tema que trataremos el día de hoy será sobre la urbanización en lo que fue la Edad Media. La vida urbana en la Edad Media en Europa fue prácticamente inexistente. La mayoría de las ciudades romanas quedaron convertidas solo en centros de administración eclesiástica y pasaron a formar parte del señorío territorial de un señor feudal, laico o religioso. Fue entonces que las viejas ciudades romanas o antiguos burgos volvieron a poblarse y a su lado aparecieron nuevos burgos. De la fusión de entre los antiguos y los nuevos burgos nació lo que fue la ciudad medieval. Lo que fue este gran desarrollo urbano llegó a su máximo esplendor en lo que fue las ciudades de París, Milán, Venecia y Florencia, alcanzando hasta un máximo de 100.000 habitantes. Actualmente la ciudad medieval se organiza en torno a una plaza mayor que alberga los edificios principales, ayuntamiento y catedral, y suelen estar amurallados, lo que aseguraba su paz. Como los antiguos burgos también tenían murallas, fue muy frecuente que las ciudades tuviesen dos murallas, la antigua y la nueva. A pesar de que cada ciudad medieval tenía rasgos propios, la mayoría compartía ciertas características. En su interior, las casas casi siempre tenían 3 pisos. El primero, construido de piedra, servía de taller y de tienda. El segundo y el tercero, en cambio, se usaban como vivienda y eran de madera. El uso de este material en las viviendas ocasionaba frecuentes incendios en lo que fueron las ciudades. Entre los edificios urbanos destacaban lo que eran las iglesias, el palacio episcopal y más tarde el palacio comunal, que fue la sede administrativa de la ciudad. En el centro de la ciudad, o cerca de una de sus puertas de acceso, solía encontrarse lo que era la plaza del mercado, donde se desarrollaba la actividad comercial. Las calles eran estrechas y por ello oscuras. No había sistema de alcantarillado, por lo que las ciudades solían tener malos olores, y la gente se abastecía de agua en pozos y canales. Conforme fue pasando el tiempo, las ciudades perdieron sus murallas. Los barrios se especializaron por el oficio de sus habitantes y comenzó a crecer esto de una manera desordenada. Como las actividades urbanas requerían de nuevos conocimientos, como por ejemplo llevar un libro de cuentas, escribir cartas o redactar inventarios, fue aquí cuando los burgueses decidieron inventar lo que fueron las primeras escuelas laicas. Asimismo, también se fundaron lo que fueron las primeras universidades, que introdujeron al sistema antiguo de enseñanza, estudio de leyes y de teología y otras disciplinas como fue la medicina. Las ciudades medievales estaban rodeadas de altas murallas para su protección y algunas contaban con una fortaleza construida dentro del recinto de la ciudad conocida como ciudadela. En sus puertas se cobraban los impuestos sobre las mercancías que entraban en la ciudad. Las puertas se cerraban por la noche, pero por el día permanecían abiertas. Los edificios más destacados eran la catedral, la casa consistorial, la universidad, la lonja, las iglesias y conventos, las hospederías, los hospitales y los palacios de algunos nobles y burgueses. La ciudad se dividía en barrios, cada uno con su propia parroquia. Disponían de un gran espacio abierto, la plaza del mercado, donde los comerciantes y campesinos instalaban lo que eran sus tenderetes y en el que tenían lugar los principales acontecimientos. Lo que fue el resto del espacio estaba ocupado por un enjambre de viviendas que proporcionaban calles estrechas y tortuosas, tras las cuales se encontraban pequeños huertos y corrales. Algunas ciudades y villas estaban empedradas y pavimentadas. Era muy común el pavimento de guijarros y adoquines. Unas pocas ciudades continuaron la tradición romana del opus spicatum, como se puede ver en la piazza del campo de Siena. Otras no contaban con pavimento en absoluto y las calles se encontraban totalmente embarradas. Lo que eran los desperdicios, estos se arrojaban en lo que eran en vertederos extramuros conocidos como vaciaderos. Lo que fue el sistema de alcantarillado consistía en una serie de canales, unas veces cubiertos con losas y otras al descubierto. Estos se conocían como atarjeas, que servían tanto para canalizar las aguas residuales como para lo que era drenar el agua de la lluvia hacia cuerpos de agua fuera de la ciudad como eran los ríos o los lagos. En algunas ciudades se siguieron utilizando lo que eran las cloacas, acueductos y baños de origen romano. Un ejemplo de la ciudad medieval es la ciudad de Angers, donde la muralla del Imperio Bajo ha ido cercando un sector incluyendo lo que es la catedral, la residencia del obispo, el fórum antiguo y probablemente un centro de poder. En cuanto a su forma urbana, esta era de origen espontáneo o planificado. Tenía una tipología edificatoria común, distinguiéndose entre ellas las siguientes partes. La muralla es el elemento delimitante de la ciudad y crea en su interior un ámbito legal y jurídico. Si la ciudad crece, la muralla puede expandirse en anillos concéntricos. En lo que es el siglo XIII aparecen conventos fuera de las murallas, alrededor de los cuales se crearán nuevos barrios. Así, conforme se fue normalizando lo que fue el uso de la pólvora,
También se construiría otro tipo de muralla siguiendo lo que era la llamada traza italiana. Desde lo que fue la aparición de la pólvora, la fortificación sufrió variaciones muy importantes. Se sustituyeron las almenas y matacanes por parapetos de tierra a prueba de bala y ante las puertas de las plazas se levantaron baluartes, redientes, barcanas, etc. y otras obras de tierra sostenida por un revestimiento de cal y canto, ladrillos, madera o piedra de sillería. Estas fortificaciones retardaban lo que eran los asaltos y la apertura de brechas. Con lo que fue el nombre de afuera, se establecieron fortificaciones que se consideraban como parte de lo que era el frente del recinto. Asimismo, rodeó el cuerpo de la plaza y obras exteriores una misma contraescarpa, desarrollándose alrededor de la fortaleza un parapeto en forma de glacis de explanada, y entre este y lo que fue la contraescarpa quedó un espacio libre y oculto que se llamó Camino Cubierto. Una ciudad de mercado, market town en inglés, es un pueblo o una ciudad que de acuerdo con la ley europea medieval había obtenido el derecho a tener un mercado. Los municipios que tuvieron derecho de mercado se extendieron por lo que fue los reinos de Inglaterra, Escandinavia y el Sacro Imperio Romano Germánico. La ciudad medieval se caracteriza por lo que es la bipolaridad de la plaza del mercado y la plaza de la iglesia, aunque no entran en conflicto entre ellas, al ser una de ellas únicamente para lo que es la vida comercial y la otra solamente para la vida social. En cuanto a lo que es la catedral, ese es el edificio donde el gótico alcanza su expresión más plena. En él se refleja lo que es el esfuerzo y la aportación de toda una ciudad. Las viviendas se agrupan en extensas manzanas de casas estrechas alineadas entre medianeras y con un huerto hacia atrás. Habitualmente, este tipo de huertas tienen acceso a un camino de servicio que transcurre por el interior de la manzana en paralelo a lo que son las calles que lo delimitan. En cuanto a lo que es la casa medieval, esta era como los hogares modernos que vemos hoy en día, pues el centro de la vida familiar para todas las clases de la ciudad europea estaba aquí. Sin embargo, en contraste con lo que es el hogar que vemos hoy en día, este consistía en muchos más individuos de lo que era la familia nuclear. En cuanto a lo que fue la estructura de la casa medieval, esta en gran parte se disolvió por lo que fue el advenimiento de la privacidad en la Europa moderna temprana. Sin embargo, todavía es posible hablar de lo que es un modelo clásico de lo que fue la casa medieval, particularmente como evolucionó en lo que fue la Francia carolingia y desde ahí se extendió por grandes partes de Europa. En función de su forma urbana se puede establecer esta clasificación. Pueden surgir de asentamientos romanos, Londres, Barcelona o aldeas cerradas. Crecen espontáneamente respondiendo a un patrón orgánico e irregular, adaptándose al terreno. En lo que fue la Europa medieval se fundaron una multitud de ciudades planificadas por diferentes motivos. Las bástidas son pequeños núcleos rurales en torno a grandes ciudades pensados para maximizar la explotación agrícola de un territorio. Estas se desarrollaron fundamentalmente en lo que fue el sur de Francia. En cuanto al trazado del viario, este sería reticular, adaptado hacia el territorio, por lo que pocas veces sería regular. Una de cada 3 bástidas tendría función militar, no obstante, ya que son asentamientos agrícolas, solo una pequeña parte de la población se dedicaría a su defensa, y como lo es en todas las ciudades de esta época, estarán presentes en lo que es la plaza del mercado y la iglesia, y estarán cerradas con lo que son una muralla. Otro tipo de ciudades planificadas que crean los duques de Zähringen en Suiza son las ciudades de Zähringen, con carácter comercial. Este tipo de ciudades se asientan sobre lo que son rutas principales, en torno a un elemento principal que ya no será la plaza, sino que será la calle Mercado. Esta calle de más de 20 metros de ancho recorrerá lo que es la ciudad desde una puerta hasta la otra, creando así el antecedente de una ciudad lineal de lo que es el siglo XX. Lo que es la parcela impondrá lo que es el modelo de tributación y planteamiento urbano, estableciendo como unidad de medida el área, equivalente a 5 parcelas que son 516 metros cuadrados. Es decir, la fortaleza se va a separar de la ciudad y se situará en la muralla. En este tipo de ciudades se retoma el método romano de trazar las ciudades con cardo y decumano, dotando así al trazado en cruz el simbolismo de lo que es la cruz cristiana. Por mi parte sería todo, espero que les haya gustado mucho la información que les presenté. No olviden dejar su like y suscribirse y estén pendientes del siguiente video de la siguiente semana. Adiós.